Hola Dermachats. En este cuarto congreso que participo, quiero contaros algo que nunca creía fuera a realizar en mi consulta, pues pensaba que no era del todo necesario: poder hacer mis propios cultivos. La pregunta a realizar sería: ¿es práctico realizar cultivos micológicos en nuestra propia consulta? Pues la respuesta es que sí, y os diré el por qué. ¿Por qué decidí realizar mis propios cultivos además de los exámenes directos? Fue en marzo del 2021, tras ver a este chico de 10 años con una tiña corporis y capitis, con un examen directo muy bonito, como podéis observar. Inicié el tratamiento con terbinafina oral, pensando en una probable tiña tricofítica, en la que todos sabemos que la terbinafina es el tratamiento de elección. Tras 3 meses de terbinafina oral, las lesiones no terminaban de mejorar y el cuero cabelludo estaba cada vez peor, como podéis observar. Y ahí Eli Gómez Moyano, gran experta en micología, me convenció para que realizara cultivos tras este caso resistente. Entonces empecé a realizar mi primer cultivo, creciéndonos un Microsporum canis con esas colonias de color amarillas características, y reorientamos de nuevo el tratamiento cambiando de terbinafina a grisofulvina oral, con lo que nuestro paciente mejora drásticamente al mes de iniciar la grisofulvina. Entonces, ¿qué infraestructura necesitaré para realizar un cultivo micológico en mi consulta? Los medios de aislamiento que utilizamos son dos: el de Saburó, comercializado con cloranfenicol, y el PDA, que son las siglas de Potato Destrosa Agar. Y como no disponemos de estufa y en Málaga hace muy buena temperatura todo el año, nuestros hongos crecen bastante bien, en un cajón, como podréis observar, sin necesidad de necesitar una estufa. Mi mujer le llama a este espacio mi granja de hongos. Esta granja ya ha sido visitada por ilustres dermachateros y dermachateras que nos han honrado con su presencia. Aquí los vemos en plena concentración de trabajo. Una vez depositadas las escamas en el medio de cultivo que usamos, generalmente el Saburó cloranfenicol, tendremos que esperar 2 a 3 semanas para aislar las colonias macroscópicamente visibles. Tras aislar las colonias macroscópicamente del hongo, nos ayudamos en un segundo tiempo a identificar los microorganismos de manera microscópica. El medio de PDA lo utilizamos con el fin de diferenciar el Trichophyton rubrum del Trichophyton mentagrophytes y también para confirmar el crecimiento del Microsporum canis, como vemos. Tras 19 casos cultivados durante todo el año, hemos constatado que el Trichophyton tonsurans es con diferencia el más frecuente, con 14 casos hasta la fecha. Os voy a enseñar 4 casos prácticos. El primer caso, para el aprendizaje, se trató de una paciente de 13 años que consultó por estas lesiones figuradas tratadas con antimicóticos tópicos y corticoides. Se confirma, como podéis ver en este examen directo, que se trata de una tiña corporis. El perro del abuelo se lleva todas las papeletas y de entrada fue enviado al veterinario por esta calvita que vemos en la imagen de su pata. En el cultivo se aprecia un crecimiento lento de colonias características del Trichophyton tonsurans, siendo pues un hongo antropofílico, por lo que el perro no sería el origen como habíamos pensado inicialmente. Se reinterroga entonces a la niña, que confiesa que tenía un noviete que cogió una tiña en una peluquería marroquí, pero que inicialmente no lo dijo porque la madre no lo sabía. Luego el origen del foco era la peluquería donde se pelaba el novio y no el pobre perrito del abuelo. El segundo caso se trata de un paciente de 27 años que consultó por estas lesiones que iniciaron en cuero cabelludo hace un mes en tratamiento con mometasona. No refiere contacto con animales. Se observa en el examen directo que se trata de una tiña con artrosporas y pelos con parasitación endotrix, lo que ya nos augura una posible tiña tricofítica. Y efectivamente, en el cultivo se confirma un Trichophyton tonsurans con sus colonias características y su reverso color rojo caoba, además de su microscopía con microconidias variables, volviéndonos a confirmar que es un hongo antropofílico, cuyo origen finalmente fue la novia del paciente. El tercer caso se trata de un paciente de 13 años que consultó por una placa alopécica inflamatoria y supurativa en cuero cabelludo
con adenopatía cervical retroauricular. Se confirma con el examen directo que se trata de una tiña y ante sospecha de una tiña inflamatoria por un probable hongo zoofílico, iniciamos tratamiento con grisofulvina oral. El perro del abuelo se lleva de nuevo todas las papeletas, pero la pregunta es, ¿el perro del abuelo es realmente el origen de la tiña? En el cultivo se aprecian crecimientos de un Trichophytum tonsurans, siendo de nuevo un hongo antropofílico el origen, y no el perro como se pensó. Se reinterroga al niño, que confiesa que había ido y continuaba yendo a una peluquería africana, donde la madre le tenía prohibido pelarse. Finalmente, el paciente confesó que seguía yendo a esa peluquería a escondidas, a pesar de la prohibición materna, y tras la resistencia durante meses al tratamiento con grisofulvina, con recaída en el tercer mes de tratamiento, como podemos observar en la imagen superior de la diapositiva, decidimos entonces cambiar a terbinafina oral, con un resultado satisfactorio, como podemos observar en la imagen inferior derecha. El cuarto caso se trata de una paciente de 70 años que consulta por una placa figurada pruriginosa de 1 año de evolución en extremidad inferior, en tratamiento con corticoides tópicos. Se confirma con el examen directo que se trata de una tiña. Enviamos su perrito al veterinario, que trata con Brentan la calvita que vemos en el centro de la diapositiva con desaparición de la lesión. ¿Realmente es el perro el origen de la tiña? Aquí observamos el crecimiento en el cultivo de estas colonias blancas algodonosas en la resiembra en Saburó y su microscopía con microconidias creciendo a ambos lados de la hifa, que nos confirman una vez más que el Trichophytum rubrum es un hongo antropofílico, cuyo origen finalmente fue una tiña pedis y no el perrito con la calva como pensábamos inicialmente al enviarlo al veterinario. Y como conclusión final, quiero convenceros por qué es práctico realizar nuestros propios cultivos. 1. Detectar el origen de la micosis. Durante años he estado demonizando a los perros, a los gatos y animales de pelo, cuando el origen, como estamos constatando últimamente a veces, es humano y no animal. 2. Al detectar el origen, podemos parar el foco de contagio evitando una epidemia. Estamos viendo una auténtica plaga de Trichophytum tonsurans que hasta no realizar mis propios cultivos desconocía. 3. En nuestra experiencia hemos visto pacientes tratados que no funcionaban con grisofulvina o itraconazol, al igual que otros que no lo hacían con terbinafina oral hasta no identificar la especie. Y 4. Con una infraestructura relativamente sencilla y barata, es posible realizar cultivos básicos que nos puedan aportar grandes datos. Y finalmente es el complemento idóneo al examen directo, al que nunca debe sustituir, ya que el directo es primordial para confirmar una micosis. Y no quiero finalizar sin agradecer y rendir homenaje a la persona que me ha enseñado lo poco que sé en el arte de cultivar hongos, al doctor Vicente Crespo. Desde aquí mi enorme gratitud a Vicente y muchas gracias a todos vosotros por escucharme.